El crecimiento perpetuo, una necesidad artificial en un mundo finito. Vivimos en una sociedad que idolatra el crecimiento económico. Cada reporte del PIB, cada titular sobre crecimiento trimestral, cada promesa electoral gira en torno a un solo verbo: crecer. Como si crecer fuera sinónimo de mejorar, de avanzar o de civilizarse. Pero, ¿qué ocurre cuando crecer se convierte en un mandato vacío, en una exigencia estructural sin relación con el bienestar humano o los límites ecológicos? Esta es la primera grieta del capitalismo contemporáneo, un sistema que necesita crecer aunque no lo necesitemos. Un sistema que incluso cuando hay suficiente comida, suficiente ropa, suficientes casas, suficientes pantallas, sigue demandando más producción, más extracción, más consumo. Sección 1. Una lógica que no admite pausa. El capitalismo no sabe detenerse, no conoce el silencio, no entiende la pausa. En apariencia esto podría parecer un signo de vitalidad, de energía inagotable, pero en realidad es un síntoma de fragilidad. Un sistema sano debería poder detenerse, respirar, conservar y cuidar. El capitalismo, en cambio, necesita avanzar como un tiburón que se hunde si deja de nadar. Las empresas deben crecer o desaparecen. El gobierno que no presenta cifras positivas es castigado por los mercados financieros. Los fondos de pensiones dependen de que las inversiones sigan expandiéndose. La maquinaria es tan interdependiente que una ralentización en un sector amenaza con derrumbar todo el edificio. Aquí no hay margen para la contemplación ni para la suficiencia. Un campo fértil que produce lo necesario es visto como infrautilizado. Una comunidad que vive con lo justo y lo disfruta es acusada de falta de productividad. Una economía que no crece se interpreta como una tragedia, aunque la población esté cubierta en sus necesidades básicas. Lo decía con claridad Tim Jackson en Prosperidad sin crecimiento. El crecimiento continuo de la economía es una imposibilidad física en un planeta finito, pero paradójicamente el sistema económico colapsa si no lo forzamos a crecer. Este es el nudo. El capitalismo no puede permitirse descansar, y si el sistema no puede descansar, nosotros tampoco. De ahí la epidemia contemporánea de ansiedad, de burnout, de depresión. La lógica del crecimiento incesante se traslada a nuestras vidas. Tenemos que ser más productivos, aprovechar mejor el tiempo, no parar nunca. El mandato de crecer, que parece abstracto y macroeconómico, se encarna en cuerpos agotados y en mentes saturadas. La pausa se convierte en pecado, el ocio en sospecha y la lentitud en fracaso. Pero un mundo sin pausa es un mundo sin equilibrio, y un mundo sin equilibrio está condenado al colapso. Sección 2. ¿Y si ya tenemos suficiente? Imagina por un momento que la humanidad alcanzara la abundancia material, que hubiera suficientes alimentos para todos, viviendas dignas para cada familia, energía limpia para cada hogar, tecnología suficiente para comunicarnos y desarrollarnos sin carencias. Ese escenario no es ciencia ficción. Hoy se produce ya suficientes calorías para alimentar al mundo entero, se construyen más viviendas de las necesarias en muchos países, se fabrica más ropa de la que jamás podremos usar y sin embargo, la lógica del sistema no se detiene. Hay que producir más, hay que seguir produciendo. ¿Por qué? Porque el capitalismo no está diseñado para alcanzar un punto de suficiencia, no hay un nivel de saciedad donde podamos declarar que la misión está cumplida. Al contrario, está diseñado para inventar permanentemente nuevas necesidades, nuevos vacíos, nuevos deseos. El teléfono que funciona perfectamente, pero que debe ser reemplazado porque salió un modelo de cámara superior. La ropa que todavía sirve, pero que pierde valor porque la moda ya cambió. Las dietas y tendencias de salud que se reinventan cada año, no para nutrirnos mejor, sino para mantenernos consumiendo. Lo expresó Jason Hickel con claridad. La economía capitalista no es un sistema diseñado para satisfacer necesidades humanas, sino para maximizar el retorno de capital. Esto significa que incluso si nuestras necesidades básicas ya están cubiertas, el sistema seguirá produciendo más, extrayendo más, vendiendo más, no porque lo necesitemos, sino porque el capital necesita reproducirse a sí mismo. Este mecanismo tiene dos consecuencias devastadoras. El primer mecanismo es ecológico. Los límites del planeta son rebasados una y otra vez. No hablamos solo de tierras arrasadas para monocultivos innecesarios, mares saturados de plásticos desechables o ríos convertidos en cloacas químicas por modas pasajeras. Estamos presenciando una extinción masiva. Poblaciones de mamíferos, peces, reptiles, anfibios e insectos se desploman a un ritmo que no tiene precedentes en la historia humana. Cada año desaparecen miles de especies y con ellas equilibrios enteros de los que depende nuestra propia supervivencia. Y el segundo mecanismo es psicológico.
La vida humana queda reducida a la repetición sin fin, trabajar, consumir, endeudarse, competir, una existencia que nunca alcanza satisfacción porque el sistema necesita producir vacío para seguir vendiendo promesas. Y lo más perverso es que ese ciclo nunca se detiene, la suficiencia se convierte en carencia, la tranquilidad en ansiedad, la satisfacción en deseo renovado. El filósofo Zygmunt Bauman lo llamó modernidad líquida. Una vida en la que nada permanece, en la que incluso la felicidad debe ser desechada rápido para poder comprar la siguiente. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Y si ya tenemos suficiente? ¿Y si el problema no es la escasez sino el exceso? ¿Y si la verdadera libertad no consiste en acumular más sino en aprender a decir basta? Sección 3. Eficiencia que no basta. Frente a las críticas al crecimiento ilimitado, los defensores del sistema suelen responder con una promesa: la tecnología lo resolverá. Autos eléctricos, energías renovables, agricultura de precisión, reciclaje masivo. La idea es simple y seductora, no tenemos que cambiar el modelo, solo hacerlo más eficiente. Pero la evidencia es clara, la eficiencia por sí sola no basta. El informe del IPCC del 2022 lo dijo claramente, los avances tecnológicos por sí solos no bastan para lograr la sostenibilidad si el crecimiento del consumo continúa superando las ganancias de eficiencia. Es lo que se conoce como efecto rebote. Cuando una tecnología nos permite usar menos recursos por unidad, por ejemplo un carro que consume menos gasolina, el ahorro suele perderse porque aumenta el número total de carros y los kilómetros recorridos, es decir, contaminamos menos por carro pero contaminamos más en conjunto. Algunos ejemplos útiles para visualizar lo que está pasando. La aviación ha mejorado en eficiencia de combustible, pero el número de vuelos crece tan rápido que las emisiones totales aumentan. La agricultura produce más por hectárea, pero se deforestan millones de hectáreas nuevas para monocultivos destinados a alimentar el ganado o producir biocombustibles. Y la digitalización reduce el uso de papel, pero dispara la demanda energética de servidores y centros de datos. América Latina ha adoptado energías renovables y tecnologías agrícolas más eficientes, pero al mismo tiempo amplía fronteras extractivas, petróleo en el Amazonas, fracking en zonas sensibles, expansión de monocultivos de palma y caña. La paradoja o cinismo es colosal. Mientras se inauguran proyectos de energía verde, se siguen aprobando licencias para minería a cielo abierto y se subsidia la gasolina. Es el mismo juego de suma cero. Paso adelante en eficiencia, 2 pasos atrás en expansión. El bailecito de la muerte. Además, la narrativa de la eficiencia sirve como anestesia. Nos hace creer que no tenemos que cambiar nuestro modo de vida, que basta con consumir lo mismo, pero con un sello eco-friendly encima. Un ejemplo cercano es la industria de la moda. El fast fashion ahora produce colecciones sostenibles, hechas con fibras reciclables, pero no reduce la producción ni combate la lógica del descarte rápido. Así, lo que se gana en eficiencia se pierde en volumen. El economista Georgios Kallis lo advierte. La eficiencia puede retrasar el choque, pero nunca evitarlo en un sistema basado en el crecimiento perpetuo. La pregunta entonces no es si podemos producir más con menos, sino si podemos producir menos en conjunto, priorizando lo necesario frente a lo superfluo. Porque mientras la eficiencia siga subordinada al mandato del crecimiento, no será un remedio, sino un problema mayor. Sección 4. El delirio del PIB. El Producto Interno Bruto, ese número que abre noticieros, discursos presidenciales y reportes de organismos financieros, se ha convertido en la vara mágica con la que se mide el progreso de los países. Pero el PIB no mide bienestar, mide producción y muchas veces mide destrucción como si fuera riqueza. Ejemplos claros. Si talamos un bosque para vender la madera, el PIB sube, pero el costo ecológico de perder biodiversidad y servicios ambientales no aparece en las cuentas. Si hay un accidente y la gente termina hospitalizada, el PIB sube por el gasto en salud, aunque la calidad de vida haya empeorado. Si una familia trabaja jornadas dobles para poder consumir más, el PIB sube, aunque aumente el estrés, la depresión y se rompan vínculos sociales. El economista Simon Kuznets, creador del PIB en los años 30, advirtió desde el inicio que no debía usarse como medida de bienestar. Sin embargo, los gobiernos y las instituciones lo convirtieron en un dogma. Aquí tenemos unas estadísticas reveladoras que nos podrá indicar por qué el PIB no es una medida del bienestar humano. Entre 1970 y 2019, el PIB mundial creció más de 4 veces. Sin embargo, según la ONU, la desigualdad entre países y dentro de ellos se mantuvo y en muchos casos aumentó. Por otro lado, en América Latina, la región más desigual del mundo, los años de mayor crecimiento económico entre el 2000 y el 2013 coincidieron con una expansión acelerada de industrias extractivas que devastaron ecosistemas. El PIB subió, pero la deforestación amazónica también.
También, según el Índice de Progreso Social de 2022, 31 países con alto PIB per cápita no logran niveles equivalentes de bienestar social y ambiental. Estados Unidos, por ejemplo, tiene uno de los PIB más altos, pero ocupa el puesto 25 en progreso social. La OCDE lo reconoce abiertamente en un informe de 2020. El PIB no capta adecuadamente el bienestar humano ni la sostenibilidad ambiental. Necesitamos nuevas métricas que orienten el desarrollo hacia fines sociales y ecológicos. En Colombia, la paradoja es evidente. El PIB puede crecer gracias a la exportación de carbono o petróleo, pero ese progreso deja contaminación, comunidades desplazadas y dependencia de sectores extractivos. Mientras tanto, indicadores de pobreza multidimensional, seguridad alimentaria o calidad de aire demuestran retrocesos. La economista Kate Raworth lo resume así: crecemos en cifras, pero decrecemos en dignidad, en salud planetaria y en estabilidad social. Es decir, el PIB no solo es una medida incompleta, sino también una medida peligrosa, porque convierte el deterioro en ganancia, la desigualdad en progreso y la explotación en crecimiento. El delirio del PIB consiste en confundir movimiento con avance, ruido con música, consumo con bienestar. Sección 5. El crecimiento como dogma. No estamos hablando simplemente de un error técnico en las métricas económicas. Lo que tenemos delante es una estructura ideológica profundamente arraigada. El crecimiento económico no se presenta como una herramienta, sino como un fin en sí mismo. Es un dogma moderno, una fe secular que organiza nuestras sociedades. El crecimiento tiene sus templos, Wall Street, Davos, el FMI, el Banco Mundial, y tiene sus profetas, los economistas que aseguran que un futuro de abundancia llegará si seguimos creciendo. Así, el sistema económico nos dice: crezcan o mueran. La falta de crecimiento no se entiende como una oportunidad de pausa, de madurez o de estabilidad, sino como una catástrofe. El filósofo Serge Latouche lo expresó con contundencia. El crecimiento ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo, un fin que justifica todas las desigualdades, todas las destrucciones, todas las alienaciones. Este dogma funciona porque apela a emociones muy humanas: el miedo y la esperanza. Miedo a perder el empleo, a que los precios suban, a que llegue la crisis. Esperanza de que con más crecimiento todo mejorará. Habrá más trabajo, más oportunidades, más prosperidad. Pero lo que ocurre en la práctica es distinto. El crecimiento no garantiza empleo estable porque la automatización reduce trabajos. El crecimiento no asegura bienestar porque se concentra en élites mientras amplía la desigualdad. El crecimiento no asegura sostenibilidad porque cada punto adicional de PIB suele significar más presión sobre ecosistemas ya al borde del colapso. En Colombia y América Latina, el dogma ha operado de forma brutal. Gobiernos de todos los signos políticos han defendido la expansión de megaproyectos mineros, hidroeléctricos o petroleros, justificándolos en nombre del crecimiento y la modernización. El resultado: ríos contaminados, territorios despojados y pueblos indígenas arrinconados. El problema no es solo económico, sino cultural también. Vivimos dentro de una religión sin dioses, pero con liturgias, conferencias de prensa sobre el PIB, titulares que celebran cada décima de crecimiento, bancos centrales que ajustan sus políticas como si fueran sacerdotes guardianes del templo. El economista chileno Manfred Max Neef lo resumió de manera magistral. El crecimiento económico puede incrementar el Producto Interno Bruto, pero no necesariamente la felicidad, y cuando se vuelve un fetiche se transforma en una trampa mortal para los pueblos. Este es el corazón de la grieta. Confundimos el crecimiento con la vida misma, cuando en realidad crecer sin sentido es como un tumor, expansión descontrolada que amenaza al organismo entero. Sección 6. ¿Qué significa decrecer? La palabra decrecimiento suele generar miedo. Nos han enseñado a asociarla con crisis, desempleo y pobreza. Pero el decrecimiento no significa empobrecerse ni volver a las cavernas, significa más bien liberarse de la compulsión de producir y consumir lo inútil. En otras palabras, producir menos cosas destructivas para vivir más vidas plenas. El economista Georgios Kallis lo explica así: el decrecimiento no es lo contrario del desarrollo, sino una redefinición radical de lo que entendemos por prosperidad. Esto implica cambiar la brújula, dejar de medir nuestro éxito en toneladas de cemento, litros de petróleo o puntos de PIB, y empezar a medirlo en tiempo libre, salud, vínculos sociales, naturaleza preservada. El decrecimiento busca reducir la producción superflua, bienes que nadie necesita pero que llenan vertederos, repartir el trabajo, menos horas por persona para que todos tengan empleo y más tiempo para vivir, desmercantilizar la vida, recuperar espacios de cuidado, de comunidad, de arte, de agricultura local, sin la tiranía del dinero,
Proteger los ecosistemas, no solo con eficiencia tecnológica, sino con límites claros a la extracción y el consumo. Un informe del IPCC en el 2022 advierte que la reducción de la demanda material y energética es indispensable si queremos frenar el cambio climático y añade que los cambios de estilo de vida apoyados por políticas públicas pueden reducir hasta un 40 a 70% de las emisiones para 2050. Esto significa que no basta con cambiar el tipo de autos que usamos, sino con preguntarnos: ¿de verdad necesitamos tantos autos? ¿De verdad necesitamos producir más carne industrializada, más plásticos, más moda rápida? El decrecimiento es también una apuesta política. En América Latina, pensadores como Arturo Escobar o Alberto de Costa lo vinculan con el buen vivir, un horizonte que no se basa en acumular, sino en armonizar con la naturaleza y con los otros. En Colombia esto podría traducirse en frenar la expansión minera en la Amazonía, fortalecer la agricultura campesina y proteger los ríos como fuentes de vida y no como recursos de extracción. Significa decolonizar la idea de progreso, dejar de imitar los modelos de consumo del norte global y construir un modelo propio enraizado en nuestra diversidad cultural y ecológica. Como describe el sociólogo Enrique Leff, el desarrollo sostenible bajo la lógica del crecimiento perpetuo es un oxímoron. La verdadera sostenibilidad requiere de reinventar las formas de habitar el mundo. Decrecer no es retroceder, es avanzar hacia otra forma de civilización. Una civilización donde la abundancia no se mida en bienes materiales, sino en la calidad de la vida compartida. Hemos visto la primera grieta del capitalismo, su adicción al crecimiento. Un crecimiento que no se detiene ante nada, que arrasa selvas para plantar soya, que perfora montañas para extraer oro, que no calma ningún hambre, que mide el éxito en cifras abstractas mientras la vida concreta se desmorona. Pero ha llegado el momento de decirlo con claridad: el crecimiento no es progreso, el crecimiento no es prosperidad, el crecimiento en las condiciones actuales es suicidio colectivo. Hoy sabemos que un planeta finito no soporta una economía infinita. Los informes de la ONU, del IPCC, de la WWF y de la OCDE coinciden. Estamos rebasando los límites planetarios y cada punto extra de PIB es un golpe a los ecosistemas, a nuestra salud mental y a la justicia social. Si seguimos atrapados en este dogma, no habrá futuro, o mejor dicho, sí habrá futuro, pero será un futuro de desiertos, migraciones forzadas, extinciones y sociedades rotas. ¿Qué hacer entonces? No se trata de volver al pasado ni de idealizar una pobreza forzada, se trata de pausar, de replantear qué significa prosperar, de crecer en lo superfluo para crecer en lo esencial. Menos centros comerciales, más tiempo libre, menos mercancías, más vínculos humanos, menos humo, más aire limpio, menos acumulación, más justicia. La verdadera abundancia no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Esta es la grieta que desvela la primera verdad incómoda. El capitalismo necesita crecer aunque no lo necesitemos, pero nosotros, como humanidad, sí podemos elegir otra cosa. Podemos elegir vivir dentro de los límites del planeta, con dignidad, justicia y belleza. El desafío no es solo técnico, es cultural y político, en la valentía de decir basta, de atrevernos a construir otro horizonte, de dejar atrás la bicicleta sin frenos antes de que nos estrelle contra el abismo. Esta fue la primera grieta, la adicción al crecimiento. Un sistema que no sabe detenerse aunque la vida lo reclame. Pero no es la única. El capitalismo se sostiene sobre varias fisuras que una a una amenazan con derrumbarlo. En los próximos episodios exploraremos esas grietas, desde la desigualdad obscena de la distribución de la riqueza hasta la devastación ambiental que compromete nuestro futuro. Porque entender el problema es el primer paso para imaginar otro horizonte, y este viaje apenas comienza.